Bienvenidos a este nuevo podcast de la semana 8, Transformación de las prácticas pedagógicas del curso Modelos Educativos de la Maestría en Educación de la Universidad Minuto de Dios. En esta mesa nos acompañan los siguientes panelistas: Stephanie Aguirre Medina, licenciada en Pedagogía Infantil; Yuri Marcela Ordóñez, psicóloga; y quien les habla, Carlos Armenta Bolaño, licenciado en Tecnología e Informática. En este espacio hablaremos sobre la importancia que ha tenido ciertas teorías del aprendizaje, tanto tradicionales como contemporáneas, dentro del proceso educativo y formación en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Cómo lograr transformar paradigmas de enseñanza tradicionales en educación hacia un nuevo aprendizaje significativo y efectivo dentro del aula, desde un modelo constructivista, humanista y pedagogía liberadora. Algunos ejemplos que se pueden dar dentro de un aula de clase, entre los procesos educativos tradicionales y los contemporáneos como nueva educación transformadora. Y por último, la experiencia dentro del quehacer docente que deja el ejercicio de investigación sobre el proyecto transformador en las prácticas pedagógicas de la institución rural Germania. ¡Empecemos! Stephanie y Yuri, ¿en qué teorías del aprendizaje se basaron para realizar el proyecto transformador desde la investigación que se hizo? Al realizar la investigación nos dimos cuenta que allí se implementa cierta práctica pedagógica en la institución rural de Germania, que no está acorde con las nuevas pedagogías que se abordan en la educación actual. Desde la práctica docente dentro del aula se evidenció que hay una orientación y profundización donde prevalece más las actividades realizadas dentro de una propuesta conductista, basada en que el aprendizaje del estudiante es expresado a través de cambios en el comportamiento debido a la asociación entre un estímulo y una respuesta. Este esquema es complementado con refuerzos positivos o negativos, los cuales harán que la respuesta esté condicionada a la presencia de un estímulo, fortaleciéndolo o desapareciéndolo, llevando al aprendiz a asumir una posición pasiva en su aprendizaje. Es decir, él no actúa según sus emociones, sino que actúa según criterios estandarizados que el docente o el programa ha implementado. Un ejemplo claro es el siguiente. La profesora saca su agenda, luego empieza a hacer preguntas y da puntos extras a los estudiantes que contestan adecuadamente. Aquí lo que interesa es que respondan bien de forma textual, sin necesidad de generar en ellos la capacidad de cuestionar o analizar lo que se les pregunta. Excelente, Stephanie. Veo en este caso que el aprendizaje es apoderado por el docente y no del estudiante, pues éste simplemente recibe órdenes y es pasivo para aprender por su propia cuenta. Podría decirse que el conductismo siempre ha estado inmerso en procesos pedagógicos dentro de las instituciones, a pesar que es una teoría que ha sido comprimida por otros modelos. Sigue latente en el aprendizaje del individuo en algunos contextos. Yuri, vimos que el conductismo prevalece como práctica que los docentes implementan dentro de las actividades en el aula. A partir de esto, ¿qué teorías contemporáneas se logra trabajar para tratar de mejorar estas prácticas pedagógicas tradicionales en la institución? Gracias, Carlos. Una de las teorías que puede generar tanto en estudiantes como en la práctica docente cambios significativos del aprendizaje es el método constructivista. Pues y en palabras de Cejudo y Almenara 2015, postulan que el estudiante realiza un proceso continuo de enseñanza, donde construyen conocimientos basados en la experiencia obtenida al reflexionar sobre actividades realizadas en su proceso de aprendizaje. Reflexión que hacen a partir de la combinación de sus presaberes con la nueva información adquirida. Pues aquí el estudiante deja de ser un actor pasivo y se convierte en elemento activo en el entorno del proceso de aprendizaje, generando en ellos habilidades, destreza, confianza y una autoeficacia por asumir distintos retos que les sirven para su crecimiento intelectual y personal. Gracias, Yuri. ¿Recuerdas el ejemplo de Stephanie, donde la docente hace preguntas para luego dar puntos extras a los que respondan bien? ¿Qué harías para transformar esta escena conductista hacia una transformadora y constructivista? Creo que es vital lograr modificar ciertas prácticas desde un enfoque constructivista, en la que se fomente el rol activo del estudiante y del docente como acompañante y mediador, para que el alumno logre el máximo desarrollo de su aprendizaje.
En el ejemplo anterior sería ideal que en lugar de formular preguntas y dar puntos extras, se propusiera debates o discusiones desde una crítica constructiva que alimente el pensar y razonar en los estudiantes, donde ellos sean responsables y dueños de la construcción de sus propios conocimientos, capaces de interpretar y darle sentido al aprendizaje que van adquiriendo, y no sean solo vistos como un procesador que solo almacena información. Buen aporte, compañera Yuri. ¿En qué otro enfoque teórico se pudo realizar las prácticas pedagógicas? Carlos, te respondo con este ejemplo. Los estudiantes no encuentran llamativas las actividades organizadas por el docente. Sin embargo, no lo dicen porque sienten miedo a proponer otras estrategias o enfrentar las consecuencias. El docente, a pesar de notar la situación, hace caso omiso. Una práctica pedagógica que podría transformar la anterior sería basada desde el humanismo, ya que desde esta perspectiva el docente debe tomar un rol empático tomando en cuenta la opinión de los estudiantes, dejando que propongan metodologías generadas en un clima de confianza y que permitan el desarrollo de la creatividad, siendo ellos protagonistas de su propio aprendizaje. Por eso la importancia del humanismo es enfatizar en la educación la formación integral de la personalidad, del ser y su plena realización como ser humano, lo que proporciona en el estudiante que aprenda a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas, aportantes a una sociedad cambiante y retadora. Gracias, Stephanie, por tu aclaración. Carlos, otra teoría que incluimos dentro de esta propuesta es la pedagogía liberadora. Su principal exponente fue Paulo Freire, quien la plantea como un proceso de renovación de la condición social del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante y crítico, reflexionando de la realidad que vive, pues busca el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza y la sociedad. El objeto esencial de la educación que propugna es liberar a la persona, no uniformar ni someter como se ha hecho tradicionalmente por el sistema de instrucción oficial, sino que pretende formar sujetos de conocimiento y acción, actores transformadores y constructores de nuevas realidades. Esta práctica se ve explícita dentro del aula de clase cuando la docente incentiva a los estudiantes a expresar su punto de vista ante las actividades organizadas, buscando que logren una opinión cada vez más crítica, reflexiva, coherente y dinámica entre los estudiantes y el docente. Yuri, ¿nos puedes compartir algunas de las estrategias basadas en pedagogía liberadora que consideren eficaces dentro del análisis transformador realizado en la institución Germania? Carlos, una de las estrategias que se quiere implementar en la institución es incentivar a los estudiantes a expresar su opinión ante las actividades organizadas, buscando que logren un punto de vista cada vez más crítico, donde el papel fundamental del docente sea guiar la clase para que los estudiantes descubran conceptos profundos de cada actividad realizada, con una gran flexibilidad en la forma en que se adquiere dicha comprensión. Por último, ¿cuál ha sido la experiencia dentro del quehacer docente que ha dejado este ejercicio de investigación sobre el proyecto transformador en las prácticas pedagógicas de la institución rural Germania? Carlos, creo que fue una experiencia muy enriquecedora y significativa, pues como equipo asumimos un reto que fue investigar sobre las prácticas pedagógicas tradicionales que se vienen implementando en algunas zonas rurales del país. Procesos que se reflejan dentro de la institución rural de Germania, que se encuentra ubicada en el municipio de Santa Ana al sur del departamento del Magdalena. De lo anterior, se puede decir que es necesario aportar metodologías pedagógicas donde se genere una interacción activa entre docente, estudiante y sus padres, en la que lo importante es que entre todos puedan adquirir habilidades y destrezas que les permitan dominar las diferentes situaciones, lo que conlleva a resultados positivos de estudiantes constructores de conocimientos y docentes potenciadores del aprendizaje. Muchas gracias, compañeras Yuri y Stephanie, por sus aportes en esta investigación. Y a todos nuestros oyentes que participaron de esta sesión podcast educativo, Un Camino hacia el Aprendizaje. Quienes habló, Carlos Armenta Bolaño. Nos veremos en otra emisión.